Entonces, sexto B, ¿sí o no? Texto A. Sexto A, listo, bien. Listo, mi amor, ahí ya se ve. Buenos días, mi nombre es Laura Marina García López y les voy a hablar sobre las células y los tejidos. Vamos a empezar por las diferencias entre la célula eucariota y la célula procariota. La primera diferencia es que la célula eucariota tiene un núcleo. Recordemos que un núcleo es donde la célula almacena su ADN. Las células procariotas no tienen un núcleo, por lo tanto su ADN flota al interior de la célula. La segunda diferencia es que la célula procariota suele ser unicelular, mientras que las células eucariotas son multicelulares. La tercera diferencia es que las células procariotas tienen un solo cromosoma y las células eucariotas presentan múltiples cromosomas compuestos por ADN y proteína. La cuarta diferencia es que la reproducción en las células procariotas ocurre por reproducción asexual, mientras que en las células eucariotas la reproducción ocurre por mitosis o meiosis. La quinta diferencia es que las células procariotas son las bacterias, mientras que las células eucariotas forman parte de los animales, las plantas, los hongos, las algas, etc. Ahora las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La primera diferencia es que la célula vegetal contiene una gran vacuola, mientras que la célula animal tiene muchas vacuolas, pero pequeñas. La segunda diferencia es que la célula vegetal posee una pared celular, mientras que la célula animal no la posee. La tercera diferencia es que la célula vegetal posee cloroplastos que permiten llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, mientras que la célula animal no tiene cloroplastos. La cuarta diferencia es que las células vegetales poseen una pared celular por fuera de la membrana plástica y está compuesta por celulosa, pero la célula animal no la posee. La quinta diferencia es que la célula vegetal tiene la capacidad de producir su propio alimento por medio de la fotosíntesis, mientras que la célula animal no posee esta capacidad. Ahora pasamos a los organelos celulares. ¿Qué es un cloroplasto? El cloroplasto solo se encuentra en las plantas y en las algas fotosintéticas. La función de este es realizar un proceso llamado la fotosíntesis. La fotosíntesis da energía luminosa, se captura y se usa para formar azúcares a partir del dióxido de carbono. Ahora la mitocondria. La mitocondria son orgánulos celulares que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Ahora pasamos a los tejidos del cuerpo. Primero que todo, ¿qué es un tejido? Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica. Hay 4 tipos de tejidos, que son tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, tejido nervioso y tejido muscular. El tejido epitelial está formado por células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas. Este tiene la función de recubrir y proteger la parte externa del cuerpo. El tejido conjuntivo o conectivo es muy importante para el cuerpo humano, ya que está compuesto de fibras, proporciona soporte y se une y protege los tejidos y órganos del cuerpo. Protegen los tejidos del cuerpo y garantiza que los tejidos funcionales estén operativos. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forma el sistema nervioso. La principal, bueno, la más importante función de este es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Y por último, el tejido muscular es el responsable del movimiento de los órganos y de los organismos. Este está formado por unas células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Laura, excelente. Excelente. Déjame agua así, ponemos la fecha. Listo. Bien, ahí está. Vamos con Isabela.
Listo, profe, entonces ya comparto, espera. Mm, Es que no estoy como en mi computadora, entonces esta cosa es muy lenta. Entonces, espera, un momento. Buenos días. Pues voy a presentar pues la presentación XD. Bueno, las diferencias entre la célula eucariota y la procariota. Bueno, una de las principales diferencias entre estas dos células es su núcleo, porque mientras que la célula eucariota tiene un núcleo celular bien definido y está protegido por citoplasmas, la célula procariota tiene su material genético disperso en el interior de la célula. Otra diferencia es el tamaño. La célula procariota es mucho más pequeña. Esto va de la mano con la complejidad, ya que la célula eucariota, al ser mucho más grande, pues tiene, procariota, no, mentiras, eucariota, al ser mucho más grande, pues tiene mucha más complejidad. La siguiente diferencia es la reproducción. Las células eucariotas tienen dos formas de reproducirse, una sexual y otra que es sexual. La sexual se llama mitosis y es cuando se producen dos células hijas con el mismo material genético al de la célula madre. Y la sexual se llama meiosis creo que sí, y es cuando se produce cuatro células hijas con la mitad de los cromosomas de los originales. Y por último, las células procariotas conforman a las bacterias y a las algas verde azules y las células eucariotas a los hongos, plantas y animales. Entonces, estas serían las diferencias de estas. Entonces, pues voy a empezar a ver con la animal y con la vegetal. Bueno, la primera diferencia es que la célula animal no hace fotosíntesis, mientras que la vegetal sí. Esto tiene que ver con que las células animales son autótrofas. La segunda es la forma de nutrición. Las células animales son heterótrofas y las vegetales son autótrofas, perdón. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que las células animales no pueden producir su propia comida, sino que se alimentan de otros animales o plantas. En la cadena alimenticia, ellos son los consumidores primarios, secundarios y terciarios, pero no son productores. Y las células vegetales son autótrofas em, esto significa que ellos producen su propio alimento, como fotosíntesis puede ser, y ellos son los productores. La tercera es la forma. La célula vegetal tiene una forma prismática, en cambio la célula animal puede tener varias formas como forma de estrella. La cuarta diferencia es las cosas que cada uno posee, pero el otro no posee. La célula animal posee centriolos y una vacuola central, pero no tiene pared celular, plastidios, cloroplastos y posee vacuolas pequeñas. La célula animal tiene pared celular, cloroplastos, grandes vacuolas, plastidio y no tiene centriolos. Estas serían las diferencias entre esas y pues ahora pues voy a decir la, la, qué significan estos dos organelos. Bueno, la mitocondria es un organelo celular eucarioto y es el encargado de suministrar parte de la energía necesaria para la actividad celular. Y el cloroplasto es una célula vegetal en el que se realiza la fotosíntesis de las plantas. Y por último voy a decir las diferencias entre tejidos. Para empezar, el tejido fibroso laxo, que es el que está en nuestra piel, es de los más de distribución, es decir, que este tejido actúa como un soporte y alineador celular y forma la dermis de la piel y rodea y rellena órganos. El tejido fibroso denso, que es el que está en nuestros tendones, está adaptado para poner una alta resistencia, ya que pues la necesita para pues
los tendones. Y el tejido fibroso adiposo es el tejido que está alrededor de los órganos internos. Sirve para brindar protección, calor y energía. El tejido sanguíneo es el tejido que está al interior de los vasos sanguíneos y sirve para el traslado de oxígeno, la provisión de nutrientes. El tejido cartilaginoso es el tejido que se encuentra en varios órganos y huesos. Permite la permanencia de otros y sirve de molde para que se origine el oso. Y el tejido óseo es el tejido que está en nuestros huesos y da fuerza y estructura a estos, además de que protege los órganos. Y bueno, no, esa sería pues la final de la presentación. Muy bien, Isabela, muy bien. Vamos con Sofía. Y ahorita hago la Bueno, realimentación. bueno, profe, ya te voy a compartir Dale. pantalla. Espérame un momento. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, hola, mi nombre es Sofía Becerra y hoy les voy a hablar de las células y los tejidos. Bueno, las diferencias entre la célula procariota y la célula eucariota. La primera diferencia que vemos es que la procariota no tiene un núcleo, entonces el material genético está disperso por toda la célula. Bueno, la eucariota sí tiene un núcleo y se encuentra rodeado por una membrana nuclear. La segunda diferencia es su tamaño. La célula procariota es muy pequeña, ya que mide de 2 a 20 micrómetros y la eucariota mide de 10 a 100 micrómetros. La tercera diferencia es que la procariota forma organismos unicelulares, o sea, una sola célula, y la eucariota forma organismos unicelulares o pluricelulares. La cuarta diferencia es que no tiene organelos membranosos y la eucariota sí tiene estos organelos, como el retículo endoplasmático, vacuolas, lisosomas, entre otros. La célula procariota, bueno, perdón, la célula eucariota se divide en vegetal y en animal. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal? La primera diferencia que notamos es la vacuola. Esta está en la célula vegetal y, bueno, está en las dos células, pero en la célula vegetal es muchísimo más fácil verla. La pared celular se encuentra en la célula vegetal y esta es la que protege y da rigidez a las plantas y los vegetales. El cloroplasto está en la célula vegetal, interviene en la fotosíntesis y la clorofila, que es la que le da el color verde. El centrosoma. Este está en la célula animal y organiza los centrículos. Los lisosomas. La célula animal tiene lisosomas ya que realiza la digestión y la célula vegetal no los contiene ya que es un ser autótropo. Bueno, ahora vamos con el cloroplasto y la mitocondria. Bueno, los cloroplastos llevan a cabo la fotosíntesis como ya sabemos y tienen almacenado la clorofila. Esa es la sustancia que absorbe la luz solar. Teniendo la energía del sol, se produce una reacción que transforma las moléculas de agua y el oxígeno de carbono en glucosa. Y como pues ya sabemos, esa glucosa es la que le da el alimento a las plantas. Bueno, las funciones de la mitocondria. En las mitocondrias se lleva a cabo el proceso de la respiración celular. Allí la energía química de los alimentos como carbohidratos y lípidos es liberado y transformado en energía biológica o ATP para que pueda ser usada por las células para hacer sus funciones vitales. Bueno, entonces ahora sigo con los tejidos. Bueno, el tejido cartilaginoso. Bueno, este se encarga de darle soporte a otros tejidos y permite la permanencia de la luz de algunos conductos y órganos. Interviene como un molde para que a partir de él se origine el tejido óseo. Es importante para amortiguar golpes al caminar o saltos y para prevenir el desgaste del rozamiento. El tejido nervioso. Bueno, el tejido nervioso es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera del interior. Bueno, el tejido muscular.
El tejido muscular es responsable del movimiento de los órganos y organismos. Es importante ya que aproximadamente es el 40% al 50% de la masa de los seres humanos, lo que permite que los seres humanos se muevan. Bueno, el tejido conjuntivo sostiene, protege y estructura otros tejidos y organelos. También almacena grasa y ayuda a desplazar nutrientes. También repara daños en los tejidos. Bueno, el tejido adiposo es un aislante del frío y calor. Actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas. También sirve de soporte estructural. Bueno, el tejido epitelial es la protección de los tejidos del cuerpo ante lesiones y transporte celular. La absorción y función receptora. El tejido óseo es el soporte al cuerpo, protección de órganos en movimiento y gracias a los músculos insertados en él se da el movimiento. Bueno, y es también el almacén de grasas de reserva. El tejido sanguíneo, bueno, es el transporte de gases y diversas sustancias tanto al exterior como al interior. El principal mecanismo por el cual las hormonas alcanzan los órganos en donde cumplirán sus efectos. Y ya. Bueno, Sofía, muy bien. Sin embargo, leíste mucho, Sofía, ¿listo? Mucho. Nos dimos Profe, cuenta es que lo que todos. pasa es que yo todo lo tengo anotado, porque a mí se me olvida. Pero yo lo hice, o sea, yo lo saqué investigando. Bueno, consultando mi vida. Recuerda consultando. Pero para las próximas no leemos, ¿listo? ¿Listo? Uh, Listo, bien, muchachos. Entonces, eh, ¿alguien más va a exponer? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Listo, bien. Entonces, mis pequeños, vamos acá. Ya les comparto un momento. Now I'm ready to start. Listo, muchachos. Entonces, como nosotros hemos venido hablando, el cuerpo está conformado, ¿cierto?, por un montón de sistemas, muchos de ellos muy conocidos, otros no tanto, como por ejemplo el sistema linfático, que además resulta ser un sistema muy importante, pero casi no se habla de él, ahorita lo veremos, o bueno, en las siguientes clases, no sé si hoy. Eh, Vamos a ver que para entender primero estos tejidos, así como hicieron las compañeras que expusieron hoy, eh, primero debemos entender de qué forma está funcionando cada uno de las células, ¿cierto? Que conforman los tejidos. Entonces, lo primero que debemos saber, y ojo con esto, porque recuerden que, bueno, estos días estaba molestando un poco la plataforma NormaClick, pero les voy a abrir, yo creo que hoy, una asignación para que me suban, me vayan subiendo las fotografías del cuaderno, ¿listo? Tiene que estar todos los apuntes con fecha y todo. Recuerden que es una nota. Entonces les voy a revisar todos los apuntes que tienen ahí del cuaderno y los suben a NormaClick, ¿listo? Entonces recuerden que nosotros tenemos varias formas de organización. Entonces, ¿de qué está hecho el ADN? ¿Alguien? ¿Algo? Por ahí. Ácido desoxirribonucleico, ¿de qué está hecho?
No, profe, no sé. ¿No? Nada. Listo. El ADN como tal está hecho de átomos, ¿cierto? Una estructura atómica que básicamente está compuesto o lo que nos permite ser lo que somos, pues básicamente son las bases nitrogenadas, o sea, el nitrógeno. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestro querido y amado nitrógeno. ¿Listo? El nitrógeno nos puede hacer daño, por eso nosotros lo desechamos en la orina, también en las heces, incluso en el sudor. Cuando hablamos se libera un poco de oxígeno, pero este oxígeno, perdón, es nitrógeno, también va a conformar nuestro ADN. ¿Listo? Y nosotros somos lo que nuestro ADN nos permite ser. ¿Listo? Entonces, el, el ADN va a tener una estructura de doble hélice, pero esa estructura pues se basa en átomos. A partir del ADN, ¿qué se puede formar? ¿Qué se puede formar? Tuc, 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 tuc. Otra vez. A partir del ADN, ¿qué se puede formar? ¿Alguien, alguien, alguien, alguien? Hola chicos, ¿están ahí? No sé, me siento en serio que esto es como dicen Sí, en las redes sociales, que uno está como una sesión espiritista, uno está ahí con los espíritus. Hey amigos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Pues estoy con una tabla Ouija acá en ese momento. Intenten participar, muchachos, ¿Se puede intenten. repetir la pregunta, por favor? Mm, A partir del ADN, ¿qué se puede formar? ¿Qué se forma? Inténtenlo. O sea, lo que necesitamos intentar es despertar las neuronas para que empiecen a funcionar. O sea, Profe, los pensé, cromosomas. listo, los cromosomas, bien, acá está, claro. Después del ADN se empiezan a formar los cromosomas. ¿Para qué sirven los cromosomas? ¿Por qué son importantes? ¿Qué tienen? Mire, el cromosoma es Pues X. nuestro material genético, o sea, tipo, no es, o sea, como el plano de nosotros, Exacto, muy bien. como tú le dijiste lo de la otra vez del ingeniero y todo eso. Exacto. Listo, eso es como un plano. Es decir, el ADN nos sirve para crear cosas a partir de un organelo celular que es el ribosoma, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, a partir del ADN se pueden crear también tipos de células. ¿Listo? Entonces, cuando se crean ciertos tipos de células, estas células van a ser muy importantes porque van a ser de cierto tipo. ¿Qué pasa cuando se unen células del mismo tipo? ¿Qué forman? Cuando se unen células del mismo tipo, piensen, piensen, muchachos. Tejidos, Muy bien, tejidos. Cuando se forman tejidos, diferentes tejidos, ¿qué pueden formar? Cuando se unen diferentes tejidos. Sistemas, No, órganos, órganos. músculos. Ojo con eso, órganos. Listo. Por ejemplo, músculo. ¿El músculo qué es? Un órgano. ¿Listo? Un músculo es un órgano. Un hueso es un órgano. La piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo. ¿Sí? Entonces, pero es la unión de varios tejidos. Por ejemplo, si ustedes piensan en el músculo, entonces el músculo no es solo células musculares, sino también va a tener algo que se llama el tejido conectivo, ¿cierto? Va a tener en una parte una conexión con el cartílago. Entonces, miren que hay muchos tejidos que se están uniendo para formar un órgano, ¿listo? Y cuando se unen, perdón, varios órganos que forman. un sistema. Excelente. Entonces, un sistema es la unión de varios órganos que cumplen o se ayudan, pues, para cumplir una misma función. ¿Listo? Cuando se unen los sistemas, forman Un ser vivo, pues, eso, em, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Un organismo, un ser vivo. Eso es lo que nos importa ahorita. Entonces, se crean seres vivos, la integración de sistemas. Ahora, eso se puede llevar mucho más allá, ¿sí? ¿Qué pasa si se unen varios seres vivos del mismo tipo? Por ejemplo, humanos. Se forma una. Nosotros lo vamos a llamar población.
¿listo? Cuando son de la misma especie, población, ¿listo? Es decir, solo humanos. Pero si tenemos humanos, el pasto, los árboles, demás animalitos, otras plantas, ¿eso le llamamos cómo? Seres vivos. Ecosistema. No, ecosistema ya es mucho más grande, eso le vamos a llamar Seres comunidad. vivos. Comunidad, Yeah. ¿listo? Entonces, bueno, esto se va a cortar y les hago el resumen ahorita para que lo vayan anotando, o sea, que hagan esa línea y pues, mejor dicho, ahorita nos volvemos a conectar y lo hago para que lo escriban.